Recording in progress. Ahora sí, Luis. Excúsenme. Déjenme ver si esto está grabando. Me da un segundito. Dios mío, esta computadora. Listo, yo creo que ahí está grabado. Vamos nuevamente a proyectar la pantalla. Exacto. Vamos a proyectar la pantalla. Cualquier cosa, si no me ve, me lo deja saber. ¿Pueden ver la pantalla? Luisa, ¿la puede ver? Sí, maestra. Bueno, seguimos entonces con la explicación. Como le estaba diciendo al principio, ahí entonces vamos a seguir con este cálculo. En este ejercicio tenemos que tomar en consideración el tope, porque el tope, déjenme pasarlo aquí adelante para que ustedes lo tengan pendiente. Me dan unos segunditos. Estos topes le dije que van a estar vigentes solamente hasta el 31 de enero del año 2024, porque el día 1 de febrero automáticamente estos topes van a ser cambiados por la resolución 01-2023. Tienen que tenerla a mano, yo se la cargué en el sistema para que la puedan validar. Lo voy a poner un chin más grandecito. Listo. Entonces aquí vamos a utilizar el tope salarial, que serían los 74.808. ¿Por cuánto? Por 1.30. Recuérdense que le expliqué al principio que el 1 es fijo, pero del 1.10, 1.15, 1.20, 1.30 es variable. Es decir, después del punto puede ser 0.10, 0.15, 0.20, 0.30. Ahí es que ustedes van a ver la diferencia cuando se haga la parte de buscar el factor de riesgo en la parte del Suite Plus, en la tesorería de la Seguridad Social. 1.30%. Dios mío. Juan. Se me fue el internet otra vez. ¿Qué la escucha, maestra? Aquí lo que pasa es que me dice conectando. ¿Tú estás segura que me escucha bien? Sí. Ok. Me dan un segundo. Dejen, porque ya sale conectando. Dejen. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? Sí. Ok, perfecto. Déjenme que se quite el cuadrito este que está ahí en la pantalla. Bueno, se mueve por ahí. Bueno, a lo que él termina de abrir, déjenme entonces ir haciendo el cálculo de la parte del 3.04 y el 2.87. Cojan la calculadora y entonces ahí van haciendo la parte de los cálculos. El 1% de Infotep es el total de la nómina pagada. Por ende, no aplican las partes de los topes cuando se hace dicho cálculo. Te saca el 1% del total del monto que tú tengas registrado en tu nómina.
Yo siempre se lo pongo aquí es simplemente para que ustedes sepan el porcentaje, porque muchas veces no les gusta leer la ley, que es la 116-8-80. En el artículo 24 te establece tanto las deducciones del empleador y las deducciones que se le hacen a los trabajadores por concepto de bonificación, que es el 0,5. Entonces ahí, en esa parte, como no le gusta leer, yo siempre se la coloco ahí para que ustedes sepan que la empresa paga el 1% del total de la nómina registrada. ¿Ustedes me escuchan bien? Se corta, maestra. Se corta. Me dan un segundito más para que me revisen la computadora. Esperen. Ahí ustedes me escuchan bien. Sí, le escucho, maestra. Espérense, denme un momento. ¿Quién está como con anfitrión de la grabación? Porque me sale que yo no soy anfitriona, que verifique el participante. ¿Alguien aparece con el hosting puesto, colocado? ¿Fue usted, maestra? Ok, déjenme. Vayan a ver si... Espérense. Vamos a ver si ahí se escucha mejor. ¿Me escucha bien, Luisa? Sí, maestra. Perfecto. Entonces seguimos con la parte de aportaciones. Simplemente vamos a hacer la sumatoria de todos los renglones para tener una sola partida y saber cuánto me cuesta, aparte del salario bruto que ya tengo de ese trabajador, cuánto me cuesta esa persona tenerle en una nómina. Me cuesta 23.757.50 más los 50.000 pesos que le pago a ese colaborador. Si ese colaborador tiene alguna compensación, dígase, asignación de vehículo, tiene, por ejemplo, pago de estudios, ya sea de su hijo o él, eso también es una compensación. Si tiene asignación, por ejemplo, de combustible, si tiene exoneraciones que se le dan, ya sea a un gimnasio, a un club recreativo o cualquier otro tipo de compensación, esto aumenta lo que es el paquete salarial. Recuérdense que el paquete salarial tiene una parte fija, que es el salario que yo voy a devengar, más la parte variable, que pueden ser algunos beneficios económico o en especie. Cuando le digo en especie, puede ser que a mí me den una asignación de un vehículo o me den unos tickets. O me den, por ejemplo, un bono que sea para irme a un resort, para irme de viaje. Toda esa compensación forma lo que es el paquete salarial de un colaborador.
Entonces aquí vamos a tomar en consideración el salario para hacer el cálculo correspondiente a la parte de las deducciones que le corresponden a ese colaborador. Cuando yo voy a proyectar o hacer un volante de pago, que también lo vamos a ver ahorita, tengo que tomar en cuenta que la parte que voy a colocar solamente es la deducción del 3.04 y el 2.87. No puedo colocar las otras deducciones porque no están correctas. Estas deducciones corresponden solamente al empleador, a la empresa. Eso es algo interno de la empresa. Y esta parte es lo que yo le debo demostrar a ese colaborador. Entonces aquí vuelvo y sumo. Y en la parte de aquí simplemente voy a sacar la diferencia correspondiente al salario que tiene esa persona menos las deducciones que él tiene. Ahí está. ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? Sí, más o menos lo entendí, maestra. Pero esa tabla no es la misma que me sale. A mí me sale que dice salario por horas extras. Dale, tiene varias pestañas. Tiene que salirte la primera pestaña que tiene es YMB Consulting Service. Después dice informaciones, actividad, nómina, cálculo de horas extra, TCS, cálculo de impuestos sobre la renta, que son las diferentes plantillas que tiene. Ah, no, a mí me sale la que dice código empleado, cargo, salario base. Valida. Dame un segundo. Valida si en la parte de abajo, donde están las pestañas, tienen todos esos nombrecitos que yo te mostré aquí abajo. Míralo ahí, todos esos nombrecitos. ¿Me dejas saber? Sí, ya la encontré, dice, sí. Perfecto. Entonces aquí vamos a seguir pasando los resultados de la parte de atrás. Este empleado le corresponde cálculo de retención de impuestos sobre la renta. Él gana neto, ya después de deducciones de la tesorería de la seguridad social. Él tiene un salario de 141,135 pesos. Le corresponde que nosotros le apliquemos la retención de impuestos sobre la renta. A ese salario le corresponde pagar impuestos sobre la renta. Sí, maestra. Ok. Vamos a hacer el cálculo correspondiente. Entonces, tomaríamos la plantilla número 2. Vamos a colocar el nombre en la parte de aquí. Voy a tomarlo automático. Ah, perdón, que ese no es el 2. Vamos a ver, espérense, que tengo que ver si el número 2 le corresponden deducciones también de impuestos sobre la renta. Y por ende tengo que tomar la plantilla número 3 para que quede en orden. Entonces, la plantilla número 3, yo lo voy a desglosar. La plantilla número 3, el señor Carlos Ramírez, gana un salario de 150,000 pesos, se coloca el salario bruto para sacar las deducciones y que no cuadre con la plantilla que dice Tesorería de la Seguridad Social o cálculo de TCS, que hay una plantilla, mírenla ahí, cálculo de TCS. Entonces, estos montos lo que voy a hacer es 150 por 3.04%. 150 por 2.87 y esto me va a dar un total de deducciones de 8,865.00.
el monto que le mencioné ahorita, que eran los 144.135, voy a coger la última escala. Voy a ir a la escala para que ustedes vean. Dentro de esta escala que está aquí, donde dice información, no bajo la parte de abajo y busco escala impositiva salarial mensual. ¿Por qué mensual? Porque las deducciones las estoy haciendo en el mes correspondiente. Entonces, no la puedo colocar en la primera escala porque mis salarios son 141.000 pesos. En la segunda escala tampoco. En la tercera escala tampoco porque mi salario sigue siendo mayor que esos montos que están ahí. Pero hay una última escala que son 72.260.25. Me dice en adelante, es decir, que yo puedo tener hasta billones. Y esa es la última escala que voy a colocar. No puedo colocar la primera porque es muy bajita, la segunda tampoco, ni la tercera porque mis salarios son 141, pero la última sí, porque me da un monto y me dice en adelante, todos los montos después de ahí puedo utilizar la última escala. Entonces me voy nuevamente a la plantilla número 3, reviso y digo 72.260.25 menos la diferencia me va a dar 68.874.75. Si a ese monto yo le aplico un 25%, eso me va a dar 17.218.69. La tabla, me voy nuevamente a la tabla tiene un concepto y te dice que después de tú aplicar y sacar el 25%, mírenlo ahí, el 25% del excedente de los 72.000, es decir, lo que me dio la diferencia, debo de sumarle 6.648 pesos para que me cuadre. ¿Cómo lo hago? Coloco el monto, que son 6.648, lo sumo y eso me va a dar 23.866.69. Profesora, ¿y cómo usted hizo eso? Vamos a coger la calculadora. Cojan su calculadora. Cojan ese mismo monto. 141.135 menos 72.260.25 y validen si le da este monto. Déjenme tacharlo en color amarillo. Hagan la diferencia y me dejan saber. Sí, maestra, ese mismo monto, 68.874. Perfecto. A ese monto, aplícale un 25%. A ese monto. ¿Me valida cuánto te dio? 17.218.69. Ok, a ese monto, súmale 6.648. Me dio 92.741 con, ¿Y por qué te dio eso? no sé, A los 17.000 tú le sumaste los 6.648. Sumar. sí. Y súmalo. Vuelve y súmamelo, por favor. Ok, 23.866.69. Anote ese monto para que cuando hagamos el cálculo ahora, entonces ustedes validen que la nómina está correcta, es decir, la deducción está correcta con lo que esa persona devenga. Vamos a utilizar aquí, déjenme proyectar. Calculadora de asalariado.
Vamos a entrar a la primera calculadora, que eso fue lo que le dije la semana pasada, que entraran a la calculadora y la validaran. Dura un momentito para cargar, pero ya está cargada. Aquí te dice ingresos mensuales, ingresos anuales. Si usted va a hacer un cálculo anual, usted tiene que hacer una multiplicación antes de colocar el salario. Por ejemplo, esa persona ganaba 150,000 pesos mensual, usted tiene que multiplicarlo por 12 para usted utilizar la tabla de ingresos anuales. Pero en este caso nosotros lo tenemos mensual. El monto que esa persona tenía después de deducciones, aquí se va a colocar el monto después de deducciones. ¿Qué deducciones son? Seguro familiar de salud, seguro familiar de salud y AFP, el seguro de vejez y discapacidad, AFP. Entonces, después que a mí me hicieron mi deducción de 2,87, 3,04%, yo voy a colocar el monto que me dé. Por ejemplo, en este caso dio 141,135. Coloco el año correspondiente y miren el monto ahí. Luisa, tú tenías el monto, por favor, confírmame que sea ese mismo. Sí, ese mismo. 23,800. 866,69. Perfecto, entonces ya esa no cuadró. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Validar que lo que yo estoy proyectando aquí sea lo mismo que yo tenga en la parte de la deducción. Mírenlo ahí, 23,866,69. Ya ese cálculo está listo y está correcto. Lo voy a pasar a mi parte principal. ¿Por qué en la parte principal? Porque ya esta es la liquidación de esa nómina. Aquí tengo mi 23, lo paso, eso me da un total de deducciones. Luego, ¿qué tengo que hacer? Sacar la diferencia, lo que yo gano menos el total de deducciones. El total de deducciones de una persona es seguro familiar de salud, seguro de vejez o discapacidad, mejor conocida como AFP, impuesto sobre la renta. Este es el salario que él devengaría mensual neto, pero si es quincenal que él cobra, que se lo pagan en los 15 y los 30 o los días 10 y los 25, entonces aquí usted va a colocar 58,634,16. Claro, hasta aquí. Más o menos, Ok. maestra. Vamos Se ahora ha a ir. cortado. ¿Qué pasó? Le digo que se ha cortado varias veces y por eso no entiendo completo. Ok, vamos a practicar entonces el ejercicio que tiene, déjame ver, horas extra, para que entonces entiendan más o menos cómo se hacen los cálculos y todo eso. A ti te toca el 5, yo voy a desarrollar el 4. El ejercicio 4 dice que el señor Rafi Ortiz es secretario, mira, es secretario ejecutivo, esa persona es secretario ejecutivo y por ende, déjenme ponerlo en minúsculo, devenga un salario de 47,000 pesos. Pero aquí abajo te dice una nota, trabajó 4 horas extras normales, 4 horas extras normales, lo voy anotando, y trabajó 8 horas extra el 27 de febrero. En nuestro país, el día 27 de febrero es un día feriado. Es un día feriado por ley, por la ley 139. Entonces, me dice que trabajó el día 27, trabajó 8 horas. Esas horas se le deben de pagar a un 35 o a un 100%. Un día feriado, ¿cómo la pago? ¿A un A un 35? 100%. A un 100%, exactamente. Las otras horas, que son horas normales, se la debo de pagar a un 100 o a un 35. A un 35.
Perfecto. Me dice que también trabajó 6 horas un domingo para un total de 18 horas al mes. Si trabajó 6 horas el domingo, ¿a cómo la pago? ¿A un 35 o a un 100%? A un 100. Exactamente. Ah, pero Luisa, tú te sabes muy bien esa clase de las horas extra. Te la sabes bien porque ya la sabes distinguir. Tú sabes que no hay que decirte, mira, eso está mal. Ok, vamos a colocar el nombre y el código de esa persona. Ese señor se llama, el código es 125, su código es 00125, se llama Rafi Ortiz. Su cargo es secretario ejecutivo, C.E. Y su salario base, ¿cuánto fue que dijimos? Que eran 47,000 pesos. Dentro de su salario ordinario, que es el salario diario que tiene esa persona, es 47,000 entre 23.83. Ustedes me leyeron el artículo 14 del reglamento 258-93, me lo leyeron completo, ¿no verdad? Me lo ¿Cuál? leyeron. El artículo 14, reglamento 258-93. No, ma. Tienen que leerlo. Para que sepan cuándo debemos de utilizar el 23.83 y cuándo debemos de utilizar el 11.91 y el 5.5. Entonces, la parte del salario diario debo de utilizar para este cálculo, que son horas extra, debo utilizar el 23.83. Esto va a salir del contrato de trabajo, que le va a decir, el señor Rafi Ortiz devenga un salario mensual. Entonces, cuando me dicen mensual, debo de utilizar el 23.83. Pero si el contrato dijera que es semanal, debo utilizar el 5.5. Y si me dice que es quincenal que se le pagaría, le debo de colocar el 11.91 correspondiente a ese factor. Entonces, las horas simplemente después que yo tengo el salario diario es dividirlo entre 8. Profesor, ¿y por qué lo dividimos entre 8? Porque las empresas privadas en nuestro país, a menos que usted trabaje en una empresa que trabaje con riesgo, es decir, con salubridad, con alguna infección que usted se pueda contagiar, usted va a trabajar 8 horas diarias. De lo contrario, si usted trabaja en una empresa con factor de riesgo vulnerable, ahí usted va a trabajar menos horas. Entonces, su contrato va a decir 5, 6, 7, la cantidad de horas establecida en su contrato de trabajo. Normalmente, las empresas privadas son 8 horas diarias. A la semana, 44. Entonces, después que ya yo tengo mi salario por hora y mi salario diario, ya voy a hacer la distribución total de horas. En el ejercicio me decía que esa persona tenía 18 horas, el total de horas, pero ¿cómo estaban distribuidas las horas? Habían 4 horas que eran un 35%. Déjame ponerlo aquí. 4 horas que era un 35% y habían 14 horas que era un 100%. Profesora, ¿cómo 14 horas? Habían 8 horas que fue de un día feriado, que fue el 27 de febrero. Habían 6 horas que fue de un domingo, la cual Luisa me dijo que era un 100% que se la tenía que pagar. Y habían 4 horas que eran horas normales, es decir, trabajó 4 horas en esa semana, puede ser que él trabaje de 8 a 5 y se tuvo que quedar una hora diaria y por ende esa hora se la tengo que pagar a un 35%. O que se haya quedado 2 horas, 2 veces a la semana se quedó 2 horas y ahí corresponden las 4 horas de esa semana. Entonces, aquí simplemente voy a hacer el cálculo correspondiente a las horas extra. ¿Cómo yo calculo las horas extra? Yo se le expliqué en un ejercicio anterior. ¿Cómo hago el cálculo de las horas extra? Luisa, soy todo. Dígame. ¿Cómo hago el cálculo de las horas extra?
a partir del salario, dividir el salario mensual o ¿Cuál anual. salario? ¿Cuál es el salario? Cojo el salario por hora, el salario diario, el salario base. ¿Cuál salario utilizo para hacer el cálculo? El neto, el bruto, Sí, pero utilizo el salario diario, míralo aquí, el salario diario, el por hora o por base, el salario base. ¿Cuál yo cojo? Este o este para hacer el por cálculo. horas, maestra, el salario normal, Pero ¿cuál de esos tres? De esos tres salarios que te salario base, ¿cojo el salario base o cojo el salario por hora? por, por horas calculado por los días. Trabajar. Exactamente. El salario por hora calculado por los días. Dame un segundito. Entonces cojo el salario y digo, ¿cuánto es el salario por hora? Serían 246,54. Lo voy a multiplicar por cuánto? Por un 35%. Ustedes se recuerdan que yo le dije al principio, tienen que tener la base. Después que eso le dé, ustedes van a sumárselo a la base. ¿Qué yo debo de hacer? Sumárselo a la base. Ese resultado que me está dando ahí, debo de volvérselo a sumar a los 246,54. Profesor, ¿y por qué le da así? Ah, porque el reglamento dice, el código dice que debo primero de multiplicarlo por 0,35% o por 35%. Después de yo multiplicarlo, eso debo de sumarle la base y luego ese resultado que me está dando, debo de multiplicarlo por la cantidad de horas que esa persona trabajó. Ya yo tengo mi resultado. Eso es lo que se le pagaría a ella por hora. Entonces, ¿qué debo de hacer con ese resultado? Multiplicarlo por cuánto? Por 4. ¿Por qué por 4? Porque ella trabajó 4 horas a un 35%. Vuelvo a hacer la fórmula aquí abajo para que la pueda ver. Sería 246,54 por 35%. Déjame quitarle el más para que no se vaya a hacer, para que no dé resultado. Luego de eso, eso me va a dar un resultado. Vamos a hacerlo aquí para que ustedes lo vean. Ahí. Por, déjame editarlo aquí, porque me comí, puse un numerito de más. Aquí, entonces me dice que debo de utilizar la base siempre para, mi base ¿cuánto es? 246,54, que es el salario por hora que devenga esa persona. Cojo ese salario y se lo voy a sumar ¿a quién? Al porcentaje o el monto que me dio correspondiente al 35%, a la sumatoria del 35%. Eso me da 332,83. Ya cuando tengo el monto correspondiente al salario por hora de mis horas extra, lo único que tengo que hacer es multiplicar esto por 4. 4 es la cantidad de horas. Lo voy a poner aquí. Entonces, si ustedes ven, lo voy a poner en negrita y lo voy a poner con un colorcito amarillo para que se vea. Lo primero que debo de hacer es validar, ver y decir, ok, mi salario por hora es 246,54. ¿Por cuánto lo debo de multiplicar? Por el 35%. Y eso me va a dar un total. Ese total debo de sumárselo a la base. ¿Cuál es mi base? El salario por hora. En este caso, el salario por hora son 246,54. Cuando eso me dé el total, me va a decir que es 332,83. Ese monto que me está dando es lo que yo voy a utilizar para multiplicarlo por la cantidad de horas que trabajó esa persona. En este caso, trabajó 4 horas a un 35%. ¿Claro hasta aquí?
Sí. Ok. Ahora vamos a hacer el otro cálculo. El otro cálculo, dejamos la misma base y ¿qué vamos a cambiar? Solamente el porcentaje. Entonces, cuando yo cambie el porcentaje, este monto me va a variar de una vez, porque no es lo mismo un 100% que un 35%. Entonces, si ustedes ven aquí, es lo mismo que ustedes. Mírenlo ahí tengo unidades y ustedes ven que da el mismo monto. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por la cantidad de horas. ¿Cuántas horas me trabajó a un 100%? Profesora, pero ¿y por qué usted no lo desglosa de la siguiente forma? 6 horas el domingo y 8 horas el 27 de febrero. No, porque es que se va a pagar al mismo porcentaje. Usted poner 8 horas aparte y 6 horas aparte le va a dar lo mismo que usted diga 14 horas en total a un 100%. Entonces aquí vamos a utilizar el 14 porque fueron la cantidad de horas que trabajó esa persona. Esto por 14 horas. Mírenlo ahí el monto como me va a variar. Vuelvo a hacer el mismo proceso aquí. Cojo esto, lo multiplico por cuánto, por un 100%. Esto debo de colocarlo en un paréntesis para que Excel me lo pueda reconocer. Eso debo de sumárselo a la base. Mi base es la misma que utilicé para hacer el cálculo. Ahí me dice, mírenlo ahí, el mismo monto que ustedes ven ahí es el mismo monto que yo tengo aquí. Entonces, después que ya yo tenga el monto reconfirmado, abro dos paréntesis. Lo que me dé ahí, yo quiero que me lo multiplique por ¿cuánto? Por 14. Mírenlo ahí. Ese monto me tiene que cuadrar con el que tengo aquí. Vamos a ver por qué me está dando esa diferencia de unos centavitos. Vamos aquí. Mírenlo ahí, ya me cuadró. Entonces ahí está la fórmula. ¿Me entendiste? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, maestra. Es un Pregunta. poco complicado, pero yo lo trabajo. No, pregúntame. Ya es simplemente sumar y listo. A esa persona se le va a pagar por concepto de horas extra el total de horas trabajadas, 8.234,40 centavos. Listo. Entonces vamos a trabajar este ejercicio completito. Después de yo calcular mis horas extras, simplemente voy a pasar el nombre aquí en mi plantilla. Vamos a ver, este fue la persona que estaba trabajando. A ti te tocó un ejercicio igualito. Míralo ahí. Vamos a ponerlo en amarillo para ir desarrollándolo. Coloca en rosadito. Entonces coloco el nombre de esa persona aquí. Me dice que se llama 1, 2, 3, 4. Él es secretario ejecutivo. Su código es 00125. Su salario es 47,000 pesos. Me voy a... Ay, Dios, le puse 400. Aquí coloco el monto correspondiente a las horas extra. Las horas extra pagan, se le debe de retener seguro familiar de salud. Las horas extras se le debe retener seguro familiar de salud. No, Se le debe de retener AFP. no. Perfecto, exacto. ¿Tú estás leyendo? ¿Estás No, leyendo? maestra, en verdad no. Ajá, ¿y cómo me respondiste?
No, porque eso es básico, en verdad. Ajá. Entonces aquí se hace el mismo proceso, se multiplica por los porcentajes correspondientes, 7.09%, 3.30%. Aquí sí se utiliza el monto de el salario que yo le pago a ese colaborador. Vamos a ver por qué aquí yo tengo. Cualquier duda o pregunta me van haciendo si no entienden el cálculo que estoy haciendo. Simplemente estoy cogiendo el salario bruto, multiplicando por los porcentajes correspondientes. Los porcentajes están arriba, ustedes lo pueden ver, mírenlo ahí. 7.09, 7.10, 1.30, un 1%, 3.04, 2.87, están arriba. Ustedes no tienen que, de que, ay, profesora, no lo puso, no lo entiendo. No, ahí están los porcentajes. Pongo el total y mis deducciones correspondientes. ¿Qué pasa con este cálculo en específico? Recuérdense que él tiene 8,000 y pico de pesos que corresponden a horas extra. Las horas extra, como le pregunté al principio, no pagan tesorería de la seguridad social, no pagan AFP, no pagan tampoco la parte del seguro familiar de salud, pero sí pagan impuestos sobre la renta. Entonces, aquí coloco mis 47,000 pesos, hago mis deducciones correspondientes al 3.04%, 2.87%, eso me va a dar un total, hago la deducción total, pero si ustedes ven aquí, me dicen que son 52,456,74. ¿Por qué me da ese monto? Mírenlo ahí. Ese monto me da porque yo estoy colocando las horas extra. Ese es el total neto. Ya después de yo hacer mis deducciones de la parte de la tesorería de la seguridad social, AFP y Seguro Familiar de Salud. Eso es mi total neto, mírenlo ahí. Sáquenlo ustedes. Coge la calculadora, por favor, Luisa. 47,000 por Sí. 5.91. Te tiene que dar 2.777.70. 47,000 Por por 5, 0.91%. 5.91. 5.91. Me tiene que dar. Sí, me 2.777. dio eso. Ok, ya te dio Con eso. 7. Con exactamente. Ese monto, quítale 47,000 pesos. Ahora me dice cuánto te dio. 40 menos 44.222,3. ¿Cuánto te dio? 44.222,3. Exactamente, míralo ahí, Luisa. Si a ese monto tú le sumas 8,234,44, ¿cuánto te da? Me dio mal porque me dio 35.000. Porque tú lo tenías negativo. Claro que te va a dar más. Y Entonces coloca el monto, los 44,222,30 o con 3, como tú lo tengas, y súmale los 8,234.
así, 52.456,74. Perfecto. Ustedes ven que hay cuadrón. Entonces ahora, en esta escala, yo te voy a hacer una pregunta. ¿En qué escala tú vas a colocar, anota ese monto, 52.456,74, anótalo, porque ahora te voy a hacer una pregunta. Cuando lo anote, me avisa. Sí, ya. Ok. Dentro de esta escala que yo te voy a proyectar ahora, ¿en qué escala tú lo colocarías? ¿Lo colocaría en la primera, en la segunda o en la tercera escala o en la cuarta escala? Mira el monto que son ¿Dónde? 52.400. Yo lo colocaría en la de 34 hasta 52.000. ¿Segura? No, no, porque se pasa, espérese. Se pasa Ah, con 400 y pico. Sería entonces en exactamente. la de 52 hasta 72. Exactamente, exacto. Muy bien. Cuando se te sobrepasa de una escala, no la puede colocar ahí, porque el monto que tú tienes son 52.446, perdón, 56,74. Si tú me la colocas aquí, Ajá. tú vas a hacer una retención no correcta, es decir, va a estar errónea, pero me la tienes que colocar en la tercera porque está dentro de ese parámetro. Aunque tú tienes 52.027,42, pero hay un número que te dice hasta. Es decir, si tu número no pasa de 72.260,25, debe de colocármelo aquí, pero no aquí, porque el número que tú tienes es mucho mayor que esa escala, te sobrepasa la escala. Cuando tú digas, por ejemplo, si tú la habías colocado ahí, 52.027,42 menos 52.456,74, la diferencia te había dado positiva y por ende tú no le vas a podido aplicar deducciones porque tu salario es más alto que la escala. Entonces, vámonos en la tercera escala. Vamos a colocar la tercera escala. Aquí. Mi tercera escala son 52.027,25, si mal no recuerdo. Míralo aquí. Aquí la diferencia, mírenla ahí, son 400 y pico de pesos. 400 y pico. Sí. Ese 400 no le puedo aplicar un 15, porque si le aplico un 15, miren el monto que me va a dar. Pero si le aplico el 20 correspondiente, son 85 pesos más que va a pagar, una diferencia. Entonces, ese monto debo de colocarle el excedente. El excedente de esa escala, ¿cuánto es? 2.601,33. Voy nuevamente para la parte de atrás, donde me dice aquí, me dice coloque la unidad correspondiente. Eso me da 2.687,23. Profesora, ¿y eso está correcto? Vamos a validarlo. Anótame el monto, Luisa, los 52.456, le voy a poner una cosita rosadita, .74, y vámonos a la escala. Vamos a decir, vamos a ponerlo aquí en proyección. Me valida, Luisa, si puedes visualizar la pantalla. Me la valida. Sí. La pantalla de Google, ¿no, verdad? La calculadora de No, la DGI. Ah, ok. Vamos a buscar. Sí, valídame siempre tú, ves, si no ve la pantalla. Entonces, vamos a poner el monto. no, 50. ahí, ahora sí. Ok. Míralo ahí abajo. El monto es, el salario, mira, yo lo había puesto, pensé que se estaba viendo. El salario mensual es 52.456,74. Lo que te dije anteriormente, si le habíamos aplicado un 15, la tabla había estado errónea y cuando vayamos a la calculadora nos había dado una diferencia. Igualmente que cuando hiciéramos la declaración del IR3, nos iba a dar una diferencia abismal y no íbamos a ver de dónde fue que salió esa diferencia. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta la tabla para hacer las deducciones. Aquí si vemos,
es 2.687.20. Vamos a anotar ese número donde dice valor mensual a retener y vamos a validar si en la tabla nos dio el mismo monto. Luisa, anótalo por ahí, por favor, Sí, para validar que esté correcto. Me valida cuando lo tenga anotado. listo. Ok, vamos otra vez a la tabla. Vamos a ver si tenemos un error, si lo hicimos mal. Mírenlo aquí, el monto. Mírenlo aquí. La diferencia que tiene es de centavos, si ustedes ven. Mírenlo ahí. Tiene una diferencia de 0.3 centavos. ¿Es correcto o no, Luisa? Sí, tiene la diferencia de los centavos. Exactamente. La diferencia nunca puede pasar de 0.98. Si usted le pasó de 0.98, tiene que revisar el cálculo, porque nunca puede dar mayor de 0.98 ningún sistema con diferencia a la DGI. Entonces aquí ya está listo. Entonces vamos a pasar ese monto ¿a dónde? A la tabla principal que dice nómina. Aquí coloco mis deducciones de la Tesorería de la Seguridad Social. Mírenlo aquí. Coloco AFP. Y ahí está mi monto, pero me falta un monto. ¿Cuál monto me falta? El de impuesto sobre la renta. Voy a mi tablita, que es la número 4, y le doy a copiar. Hago mi sumatoria de deducciones. Si yo gano ese monto, me van a hacer un descuento por este total. Y quincenal yo voy a ganar esto, 24.884.75. Ahora sí me entendiste, Luisa, o todavía. Sí, maestra. Ok, vamos ahora con el otro ejemplo para que pueda entender mejor. Te lo voy a ir desglosando así. Te voy a hacer este ejercicio, el número 2, para que vaya entendiendo la diferencia. Vamos a ponerlo en grisito. La diferencia de cada uno. Aquí vamos a colocar el nombre de la persona. Se llama Rafael Adames, que es el número 2. Él es gerente de contabilidad. Ajá, gerente de contabilidad. G.C. Su código es 00123. Su salario 190,000 pesos. No tiene comisión, no tiene horas extra, por ende lo dejo vacío. Paso su salario para acá. Vamos entonces, ahí donde dice cálculo de TSS. Entonces aquí coloco mi nombre, coloco el salario de esa persona, que son 190,000 pesos. Aquí vamos a ver la diferencia de los topes salariales. ¿Por qué vamos a ver la diferencia? Un ejemplo, si yo no tomo en cuenta los topes, voy a tachar, voy a poner esto en blanco. Voy a poner esto en blanco para que solamente se vea este ejercicio. Lo voy a poner en letrita blanca. Ahí no se ve. Voy a tachar este también en blanco. Y esto colocarlo en verde. Pero vamos a ponerlo todo blanco. Y esto lo voy a poner en el mismo color de verde, para que no se vea. Lo estoy tachando es para que puedan ver la diferencia de lo que les voy a explicar. Si yo tengo un salario de 190,000 pesos y no tomo en consideración los topes, cuando yo haga el cálculo, por ejemplo, un ejemplo, del Seguro Familiar de Salud, que el tope salarial son 187,020,
y yo tomo mi salario y digo 7.09%. Eso me da 13,000. Cuando yo tomo en consideración el tope, que son 187,020 por 7.09%, eso me va a dar una diferencia. Si ustedes ven, la diferencia son de 200 y pico, 100 y pico de pesos. Vamos a sacar la diferencia. Míralo ahí. 211 pesos, punto 22. Esto representa un impacto negativo a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque tú le estás colocando a esa persona una deducción más alta y por ende él va a pagar menos impuestos sobre la renta. La DGI lo que quiere es recaudar más. Mientras más yo recaudo, más puedo hacer frente al gasto público. Es decir, todo lo que hay en el gobierno central he pagado por los impuestos que nosotros pagamos y por las deducciones que nos hacen correspondiente a impuestos sobre la renta. Y también las aportaciones que hace la empresa correspondiente también al mismo impuesto, impuesto sobre la renta. Entonces, si yo pago más de seguro familiar de salud, yo voy a pagar mucho menos de impuestos sobre la renta. Entonces, por eso es que se crearon los topes salariales. Los topes simplemente están para regular las deducciones que yo le hago a ese trabajador, a ese colaborador, y puedan pagar una cantidad menor y puedan aportar un poquito más al fisco, es decir, a la Dirección General de Impuestos Internos, que es la que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Entonces, cuando mi salario sea mayor que el tope, debo de utilizar el tope para hacer el cálculo. En este caso, el cálculo se va a hacer de 187,020 por 7.09%. En el segundo caso, como el tope es 374,040 pesos, no puedo coger el tope. Entonces, ¿qué debo de coger? Mi salario para hacer el cálculo. El cálculo se va a hacer tanto del empleador como del trabajador. Entonces, riesgo laboral, debo de utilizar el tope nuevamente. ¿Por qué? Porque mi salario es muy alto. Si cojo mi salario, la contribución que voy a hacer va a ser muy alta y voy a pagar menos deducciones correspondientes a la parte de impuestos sobre la renta. En la parte de aquí siempre se coloca el 1% para que ustedes sepan que Infotech nosotros hacemos un aporte de un 1%. Ese 1% es fijo hasta que cambien la ley. Entonces hago mi sumatoria y eso me va a dar un monto. En la parte de aquí, ahora hago la pregunta. Maestra, Utilizo, disculpe, ajá, se cortó todo, no le escuché. no me escuchaste absolutamente nada. Usted se quedó que en esta parte no se pone el tope. Ajá, en esta parte que le estaba explicando de aquí, de los topes salariales, aquí no utilizamos el tope en la AFP. ¿Por qué? Porque el tope es mucho más alto que mi salario. El tope son 374,040 pesos. No puedo utilizar el tope porque mi salario son 190,000 y por ende debo de utilizar solamente el salario para hacer el cálculo. Entonces, en la parte de aquí, que era una pregunta que iba a hacer, pero como no escuchaste bien, lo voy a explicar nuevamente. Como mi salario es 190,000 pesos y me dice que el tope en cuanto al seguro familiar de salud son 187,020 pesos, debo de utilizar el tope. ¿Por qué debo de utilizar el tope? Porque mi salario es mayor al tope establecido por ley. Resolución 01/2023 está cargada en la plataforma. Deben de leerla. 3.04%. Entonces aquí, en la parte de AFP, debo de colocar mi salario porque el tope es mucho mayor, son 374,040. Es decir, que yo gano muy por debajo del tope salarial. Aquí vuelvo y sumo
Y listo. Aquí es simplemente sacar mis deducciones. Esto menos esto. Ahí está. Voy entonces nuevamente a volverle el color a todo lo que estaba. Y ahí ustedes la ven. Sí. Pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Ok, entonces después de yo hacer eso, voy a ir a mi cálculo, que es el número 2, coloco el nombre de esa persona, lo voy a traer automático de la parte de aquí. Voy a colocar su salario, que son 190,000 pesos. Vuelvo, miren, si ustedes ven ahí, el cálculo lo está tomando automático. Lo borro porque le dije que debemos de utilizar el tope con relación al primer cálculo. A la parte de abajo no. La parte de abajo se queda con el mismo salario porque el tope salarial son 374,040 pesos. En la de arriba sí, porque mi salario es mayor que el tope. Al ser mayor, debo de utilizar el tope. Si mi salario fuera menor, yo no tengo que tomar en consideración el tope, ya que mi salario no llega, no llega. Un ejemplo, si usted gana 25,000 pesos, ¿usted pagaría impuestos sobre la renta? Si yo gano 25,000 pesos. No. Ah, pero si yo gano 75,000 pesos, ¿pagaría impuestos sobre la renta? Sí. Ah, ¿por qué? Porque está por encima de la escala establecida por la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, en este caso, está la tesorería, que es la que regula estos topes, lo publica en todos los periódicos y en su página principal, y ahí te sale el tope salarial. Entonces, aquí vamos a colocar el salario neto. ¿Cuál es el salario neto? El salario bruto menos deducciones. Mírenlo ahí. ¿En qué escala usted colocaría eso, doña Luisa? ¿Usted lo colocaría en la primera, en la segunda, en la tercera? Mire el monto, 178,861. ¿En qué escala lo colocaría? ¿En esta, en esta, en esta o en esta? Sí, en la última. ¿Por qué lo colocaría en la última? Porque dice de 72.260 en adelante. Y Exactamente. excede el monto. Exactamente, exactamente. Entonces coloco 72,260,25. Entonces me dice que yo debo de sacar la diferencia. Entonces, la diferencia, ¿cómo yo la obtengo? Cojo este monto, le quito esto y eso me va a dar este excedente. Ese excedente debo de colocarle un 25%, pero aparte de eso, me dice la escala que debo de colocar el monto más 6,648. Mírenlo ahí, 6,648. Después de yo aplicar el 25% del excedente, me dice más 6,648. Vamos a colocarlo aquí. 6,648 y vamos a colocar ese monto en la calculadora de la DGI a ver si nos da igual. Luisa, anota donde está amarillo, que dice 33,298,34. Anote ese monto y vámonos para la Dirección General de Impuestos Internos. Me va a anotar el monto verde y el monto amarillo. Me valida cuando lo tenga, por favor. Sí, ya listo. Ok. Vamos a pasar la pantalla. Vamos a la calculadora. Dame el monto, Luisa. El 170, 178.861,59. 159. Le doy a calcular y miren el monto ahí. Dame el monto que anotamos anteriormente. 33,000. 298,34. Perfecto. La diferencia de aquí, ¿cuánto es? 0,1 centavo. Sí. Exactamente.
Entonces vamos a pasar a la plataforma nuevamente a validar que sea correcto el monto que Luisa me dictó y que esté correcto en la parte de aquí. Si ustedes ven, el mismo monto aquí arriba y el mismo monto que me da aquí abajo. Es decir, que estamos cuadrados y por ende, eso es lo que yo le voy a deducir a esa persona por concepto de impuestos sobre la renta. Voy a colocar ese monto aquí donde dice deducción de impuestos sobre la renta. Voy a ir a mi plantilla. Esa persona no se le paga horas extra porque no la había trabajado y tampoco le corresponde porque es el gerente de qué? De contabilidad. Mayormente los gerentes, su salario están por encima de los 80,000, 90,000, 100,000 hasta 200,000 pesos, dependiendo del tipo de gerencia que tenga. Como mínimo 90,000 pesos, una gerencia. Entonces aquí sacamos las deducciones, 190,000 menos los 44, esto me va a dar que ese señor va a devengar un salario mensual de 145,000 pesos y quincenal va a devengar un salario de 72,781,63. Luisa, claro hasta aquí, dudas, preguntas. Todo bien. Segura. ¿Puedes hacer los otros ejercicios sola? Yo veré el video de nuevo, maestra. Ok. Mira, son pocos ejercicios, nada más quedan 5. Ya hay 4 hechos. Entonces vamos ahora a la clase del día de hoy, que corresponde a la parte de las amonestaciones. Luisa, tú me dijiste que había hecho la clase, que vamos a ver si podía. Sí, pero no con ejemplos, como usted había dicho. Ok. Pero yo voy a hacer preguntas y entonces tú me vas a ir respondiendo de acuerdo a lo que tú más o menos buscaste. En las partes de las amonestaciones, el Código de Trabajo en el artículo 42 establece los diferentes tipos de amonestaciones que podemos darle a un colaborador en caso de que él infrinja una de las faltas establecidas en las políticas de la empresa. Cuando usted llega a una empresa, lo primero que hacen en el proceso de inducción, darle las reglas que tiene esa empresa, mejor conocida como políticas. Esas políticas te va a decir cuáles son las amonestaciones que te corresponden de acuerdo a las faltas que tú cometas. En las organizaciones existen diferentes faltas, una falta leve, una falta grave y una falta muy grave. Estas faltas están estipuladas en las políticas empresariales de esa organización o en su manual donde describe cada una de las reglas que tiene que seguir ese colaborador. Un ejemplo puntual, una falta leve en mi organización es que usted le falte el respeto a un compañero o que falte algún día a alguna actividad de la empresa, por ejemplo, que hay una actividad de integración y usted porque no quiere ir, porque usted dice, no, yo no voy a ir, yo no me llevo bien con la de finanzas o no me llevo bien con el área de ventas, yo no voy a ir. Eso es una falta para nosotros, porque en el programa de integración a usted se le explica que usted tiene ciertas actividades que tienen que ir en horario de trabajo, porque nunca se hacen días feriados, para evitar que las personas se tengan que trasladar en su día de descanso. Esa actividad de integración, por ejemplo, que se va a comer pizza en Domino's Pizza o en cualquier pizzería, y usted diga, no, yo no voy porque la de contabilidad me cae mal o la de recursos humanos, para nosotros eso es una falta, pero eso se le explica en el proceso de inducción. Existen otras faltas graves o muy graves, dependiendo, por ejemplo, una falta grave es que usted acose a un compañero, para nosotros, a
Por ejemplo, Luisa va muy bonita a la empresa, tal vez ella lo sienta como un piropo, otra persona lo sienta como un piropo, pero que un compañero le diga, ay, pero qué bien te queda esa falda y le ponga la mano. Porque una cosa es usted decirle y otra cosa es tocar. Entonces Luisa se siente ofendida. Entonces, en esto lo consideramos como una falta grave. Una falta muy, muy grave para nosotros es la sustracción de activos. Dígase que usted tiene asignado 200 libretas, 400 cajas de lapicero, 1500 hojas y usted, como usted es el encargado de la parte de suministro de la empresa, usted se lleve para su casa 2 remas de papel porque nadie se va a dar cuenta, 5 cajas de lapicero, se lleve 3 libretas y cuando estemos haciendo el conteo no encontremos esa libreta porque no hay un acuse de salida. Ah, no, yo la cogí licenciada porque en mi casa yo no tenía rema de papel para imprimir la tarea de la universidad. Yo cogí 5 cajitas de lapicero porque no tenía cómo escribir en la universidad. A la empresa no le interesa que usted no tenga rema de papel, porque usted se le paga por un servicio. Que usted no tenga lapicero, usted se le paga, usted puede coger 100 pesos y comprarse 5 lapiceros o 2 lapiceros. Entonces, en esa parte la consideramos grave, porque nosotros lo consideramos como robo. Y usted me va a decir, pero profesora, 2 remitas de papel. Sí, pero por ejemplo, usted comienza con 2 remas, el otro mes se lleva 3 remas, el tercer mes se lleva 5 remas y usted se va a llevar a la empresa así, de poquito a poquito. Entonces, para nosotros es falta grave. Estas faltas están estipuladas dependiendo de la organización que usted tenga. Usted siempre la solicita cuando usted tenga el proceso de inducción para que se le explique cuándo usted puede y cuándo no puede. También otra falta que tenemos en consideración como muy grave es usted ausentarse porque usted, por ejemplo, Semana Santa, recuérdense que la Semana Santa muchas empresas trabajan hasta el mediodía del jueves. Que usted no vaya el jueves porque usted se va de fin de semana. Para nosotros es una falta muy grave. Y también cuando usted se va, por ejemplo, a beber y no va el lunes porque amaneció resacado, sin ninguna ausencia justificada. Para nosotros también es una falta grave. Entonces, dentro de las amonestaciones que establece el artículo 42, te dice que puedes utilizar medidas disciplinarias como amonestaciones o anotaciones de falta. Cuando utilizamos las anotaciones de falta, es una ficha que creamos al expediente de esa persona anotando cada una de las faltas cometidas. Pero, ¿qué pasa con esta ficha? Esta ficha nosotros siempre colocamos una persona que pueda firmarla, que no sea yo la persona que redactó dicha ficha. Si yo redacté, Maestra, disculpe. ajá, Esas son las faltas que yo tengo, las amonestaciones. esas son las que tú tienes. Sí, violencia, acoso, Sí, pero daño. ahora lo vamos a clasificar. Todavía, Luisa, no te desesperes. Entonces, dentro de estas, después que usted haga su desglose, ahí entonces usted va a ver cuál le corresponde. Ahora vamos a hacer el ejercicio de estas faltas que ustedes ven ahí, que son falta de honradez, violencia, acoso, daño, ausencia, desobediencia, presentarse en estado de embriaguez y otras faltas que pueden ser, por ejemplo, una divulgación de una información confidencial. Entonces, dentro de todas estas que están aquí, ¿qué tipo de amonestación ustedes le colocarían? ¿Una amonestación normal o una anotación por falta? Según lo que establece el artículo 42. Luisa, por acoso, ¿qué tipo de amonestación? ¿Sería una anotación de falta o una amonestación que tú le colocarías? Sería de falta. Ajá, una anotación por falta
por el suceso que pasó. Si una persona tiene, por ejemplo, o llega en un estado de embriaguez, llega borracho, porque se fue el domingo, amaneció bebiendo y se dio cuenta que ya eran las 7 de la mañana y cogió a sí mismo con la ropa del domingo. ¿Qué tipo de anotaciones tú le colocarías como gerente de recursos humanos? ¿Le colocaría Una muy grave. O y grave. la pondría como una amonestación o como una falta de anotación? Como una amonestación. Exactamente. Por ausencia, ¿qué le colocaría? ¿Una falta, una anotación por falta o le colocaría una amonestación? Una amonestación. Por desobediencia, amonestación o anotación por falta. Una amonestación. Exactamente. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan distinguir. Cuando utilizo la anotación por falta y cuando yo coloco la amonestación. Cuando yo utilizo la anotación por falta es porque me violentó algunos de los ordinales establecidos en el artículo 88, en el artículo 97 del código. Por ejemplo, si yo una falta muy grave es, por ejemplo, que yo haya firmado un acuerdo de confidencialidad, que eso lo establece en el artículo 88, y yo todo lo que pasó en la empresa se lo diga a Luisa, y Luisa se lo diga a otra gente, y la gente que se lo dijo a Luisa se lo diga a otra gente. Entonces, esa falta, ese acuerdo que yo firmé, es un acuerdo que solamente lo podía saber yo, no lo tenía que saber Luisa, después de Luisa la otra persona y después la otra, porque esto conlleva a una anotación por falta con valoración de la gravedad cometida. Cuando es una amonestación, es simplemente que yo te aviso, mira, Luisa, no venga en estado de embriaguez, fírmame esta amonestación justificando, mira, Luisa hoy, el día 15, llegó en estado de embriaguez, la cual se mandó a su casa porque no podía trabajar en esas condiciones. La amonestación te dice, dentro de las anotaciones, simplemente te anota la falta cometida y qué ordinal o qué numeral de la política tú violaste, tú violentaste. Y si es una falta leve, si es grave, etcétera, etcétera, te la va clasificando. Hay empresas que tienen dentro de sus políticas que de acuerdo a la cantidad de falta o de la cantidad de amonestaciones te pueden desvincular. Un ejemplo, si usted tiene durante un año 38 faltas, 38 anotaciones por falta y 5 amonestación, ya recursos humanos te puede desvincular porque era una persona que eres reincidente en las acciones cometidas. Por ejemplo, tiene 3 faltas graves, una falta leve, 5 Se faltas cortó, muy graves. maestra. Ahí me escucha bien, Luisa. Ahora sí. Perfecto. Entonces, si tú cometiste muchas faltas, que eres una persona muy recurrente, recursos humanos o la empresa en sí, porque nosotros como recursos humanos no tenemos la potestad de desvincularlo si la alta gerencia no la autoriza. Nosotros podemos dar la recomendación, pero no somos la persona que te cancela. Cuando ya nosotros te desvinculamos es porque la alta gerencia, es decir, los socios, los accionistas, los directores ya no mandaron esa información. Nosotros como recursos humanos simplemente tenemos que obedecer lo que diga la alta gerencia, lo que diga el consejo administrativo, lo que digan los directores, porque para eso tenemos un organigrama de mando. La alta jerarquía. ¿Me escucha, Luisa? Sí, la escucho. Ok, la alta jerarquía es la que dice, ya mira, Luisa no va a seguir aquí porque no es productiva. Luisa tiene mucha falta, tiene muchas amonestaciones y su rendimiento en la empresa no es el 100%. Entonces, por eso es que utilizamos esta herramienta disciplinaria para poder tener un soporte en caso de que esa persona vaya a ser desvinculada. Claro, hasta aquí con las amonestaciones.
Sí, maestra. Perfecto. Voy a parar la grabación, Luisa. Dame un segundito.